Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este curso de discipulado. Todavía estamos en la introducción y pues la idea es que ustedes puedan saber cómo es que Dios ha usado a nuestra iglesia para llegar hasta lo último de la tierra. Y todo lo hemos hecho
gracias a Dios, gracias al discipulado bíblico. Y lo primero que quiero hacer pues es orar. Dios, gracias por esta oportunidad de una vez más tomar tu palabra en nuestras manos y compartir con otras iglesias, con otros pastores, y para nuestra iglesia pues es una especie de refrescar lo que hemos aprendido, y que tu palabra hable al corazón y que las iglesias y los pastores se animen a obedecerte y se animen a desarrollar su fe para cumplir tu misión. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la iglesia Berea de Saltillo. Y lo primero que están mirando ahí en su pantalla, en la diapositiva, es un pensamiento que dice: el arrepentimiento no es culpa y dolor, sino el cambio que te mueve hacia Dios. El arrepentimiento es un cambio que nos mantiene moviéndonos hacia Dios. El discipulado comienza con la salvación y el arrepentimiento. ¿Han oído el dicho que dice: de los arrepentidos se sirve Dios? Es un dicho popular. Bueno, antiguamente eran muy populares los dichos. Hoy no sé qué es lo que hacen los jóvenes, ¿verdad? Las nuevas generaciones, pero este es un dicho popular: de los arrepentidos se sirve Dios. Y este dicho encierra una gran verdad. El arrepentimiento es un requisito indispensable para ser discipulado. Indispensable, porque es una actitud y es un estilo de vida. Ninguna persona puede ser discipulada si se rehúsa a cambiar su vida, si se rehúsa a dejar la vida vieja para vivir la vida nueva. Esa es la razón por la cual una de las primeras enseñanzas que damos al recién convertido es la lección del bautismo, porque el obedecer al Señor bautizándose es como se manifiesta públicamente el deseo de cambiar el modo de vivir. Con el bautismo, el discípulo manifiesta públicamente la actitud de arrepentimiento. Así es de que el bautismo es la primera prueba de las motivaciones y las actitudes del corazón del discípulo. Lo que les voy a decir hoy tiene el propósito de mostrarles que cualquier iglesia, sea una iglesia chica, sea una iglesia mediana, sea una iglesia grande, cualquier iglesia puede cumplir con la gran comisión llevando el evangelio del Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y solo necesitamos dos cosas. Necesitamos al Señor Jesucristo y necesitamos su palabra. Al Señor y su palabra. Déjenme hablarles un poquito del ejemplo de Berea en Saltillo. El ejemplo de nuestra iglesia Berea de Saltillo. La historia de nuestra iglesia es una historia de éxito, hablando de la misión de Dios. Pero no es el éxito o el esfuerzo de los miembros de la iglesia. Y tampoco es el esfuerzo o el éxito individualmente del pastor, de ninguna manera, sino que es el éxito de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque no somos una iglesia grande, no somos una iglesia con muchos miembros. Hace muchos años, un colega mío, un buen pastor, y lo considero mi amigo, me dijo: eso del discipulado es para iglesias grandes. ¿Cuándo has visto a una iglesia chica tener o enviar misioneros? Yo voy a creer en eso del discipulado cuando vea a una iglesia chica teniendo éxito, enviando misioneros. Pues mi amigo, si estás viendo esta presentación,
Pues aquí te doy el ejemplo de nuestra iglesia Berea de Saltillo. Como ya dije, no somos una iglesia con muchos miembros. Al transcurrir el mes de septiembre de este año 2022, contamos con unas 30 o 35 familias, porque ha habido muchos que se han ido. Por alguna razón ya no asisten. Se consideran miembros de nuestra iglesia, pero hace mucho que no asisten. Y haciendo un promedio de estas familias, pues son unas 170 personas, contando a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, pero no todos se hacen presentes en cada reunión dominical. Contando a las personas que asisten a nuestras 2 reuniones presenciales, promediamos un 40% del total. O sea, unas 68 personas contadas en los 2 servicios. Otra cosa que quiero enfatizar es que no somos una iglesia de gente adinerada. No somos ricos, ni siquiera somos de clase media. Somos gente común y ordinaria que nos desempeñamos como obreros, como operarios, como amas de casa, algunos profesionistas como ingenieros, docentes en diferentes niveles de la educación, pero definitivamente no somos ricos. No somos una iglesia de gente adinerada. Y tampoco somos una iglesia estratégica o con una fe extraordinaria. Somos gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Lo repito. Somos gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias porque tenemos un Dios extraordinario. No somos gente estratégica, pero sí tenemos un libro de estrategias que Dios nos ha dado. Su palabra, la Biblia. Tampoco somos una iglesia con una fe extraordinaria. Quizá podríamos decir que nos parecemos a los discípulos del Señor Jesús cuando se reunieron con Él en Galilea. Dice en Mateo 28, 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Algunos dudaban. O sea, estamos igual que ellos. Hemos sido salvados por el Señor, creemos en Él y le amamos, le adoramos, pero también tenemos nuestras dudas personales. Sobre todo las dudas vienen a nosotros cuando las cosas no salen como esperábamos. Cada semana tenemos que pagar la nómina de nuestros misioneros. Por la gracia de Dios, a nuestros misioneros los tenemos inscritos en el Seguro Social. Y cada mes nos toca pagar el cobro que nos hace el Seguro Social por nuestros misioneros. Y ahí es donde vienen las dudas, porque cada semana estamos en rojo, cada semana. Sin embargo, al terminar el mes, el Señor, de alguna manera, provee todo lo que se necesite. Ahora, aquí les doy un secreto a voces. Cuando nuestra fe personal nos falla, nos enfocamos en la fe de Jesús. Cuando nuestra fe personal nos falla, nos enfocamos en la fe de Jesús. Allí en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús. Fue el Señor Jesús el que tuvo la fe suficiente para comisionar a esos 11 varones allá en Galilea. Ustedes me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Y en Juan capítulo 17, Él oraba por ellos y dijo, no solamente oro por estos, sino también por los que han de creer en ti
por la palabra de ellos. Y aquí estamos nosotros. La fe de Jesús no ha cambiado. La fe de Jesús sigue siendo la misma. Él cree y espera que su iglesia pueda cumplir con la gran comisión, yendo hasta lo último de la tierra. Ahora, aunque nuestra obediencia en realidad sea una obediencia mediana, porque no tenemos una obediencia extraordinaria, tenemos la fe de Jesús. Es una gran fe. No es nuestra fe personal, es la fe del Señor Jesucristo. Y por esa fe de Jesús y por la obediencia de Él, nuestra obediencia es mediana, pero la obediencia de Él fue una obediencia absoluta. Es por eso que hemos llegado hasta lo último de la tierra. Es el Señor Jesús el que ha tenido la fe en que su cuerpo sobre la tierra, su cuerpo, la iglesia, pueda cumplir la gran comisión. Miren lo que él mismo dijo en Juan capítulo 14, los versículos 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor Jesús, en su ministerio, en su caminar aldea por aldea, no salió a más de 300 kilómetros a la redonda de Jerusalén. Aquí donde estamos, en Saltillo, 300 kilómetros es como llegar a Reynosa, Tamaulipas. 300 kilómetros es como llegar a Villa de Cos, en Zacatecas, por la carretera, creo que es la 50 y algo, 54 creo. 300 kilómetros es como ir de aquí a Torreón. 300 kilómetros es como ir de aquí a Matehuala, sobre la 57, allá rumbo a México. Pero por la gracia de Dios, nosotros, la Iglesia Berea de Saltillo, hemos llegado a Aguascalientes, hemos llegado a Jalisco, hemos llegado a Guerrero, al estado de Guerrero, al estado de Oaxaca, hemos llegado a Yucatán y por la gracia de Dios estamos ya hasta lo último de la tierra. Tenemos 2 familias, 7 integrantes en el Asia Central. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, lo haré. Ahora, el contexto aquí es las obras del Señor Jesús. Las peticiones tienen que ser por sus obras, por extender su reino, por cumplir su misión. Y vaya que el Señor nos ha dado prueba más que suficiente de respuesta a las oraciones, respuesta a las peticiones que tenemos. Ahora, el material didáctico que quiero compartir con ustedes, no hoy, aún estamos en la introducción, pero el material didáctico que quiero compartir con ustedes es el mismo material, ni más ni menos, con el que hemos entrenado a cada uno de los misioneros de esta iglesia. Los que ahora están en Aguascalientes, los que están en Jalisco, los que están en Oaxaca, los que están en Guerrero, los que están en Yucatán, los que están en lo último de la tierra. Pero siempre tenemos que reconocer y confesar, como lo hizo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, los versos 17 al 19. Tenemos que confesar que es la obra del Señor. Es lo que Cristo ha hecho. Es el Señor el que nos ha dado este entendimiento de su palabra. Es el Señor el que nos ha permitido entrenar a estos misioneros y es el Señor el que los ha enviado y es el Señor el que los sostiene a cada uno de ellos allá donde están. ¿Qué dice Romanos? Romanos 15, 17.
Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Nos gloriamos en lo que el Señor ha hecho al permitirnos enviar gente hasta lo último de la tierra. Verso 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. No os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho. La gloria sea para Él, la honra sea para Él. Se trata de lo que Él ha hecho, dice el verso 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, sin cambiarnos de aquí de esta diapositiva, dice, en el poder del Espíritu de Dios. Probablemente no escapamos al hecho de haber realizado algunas cosas en el poder de la carne. Claro que sí, somos humanos, estamos expuestos a fallas. Pero los logros verdaderos, los logros grandes, en realidad han sido hechos por el poder del Espíritu Santo de Dios. El pasaje termina diciendo que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahora, al hablarles y hacer este énfasis de que somos una iglesia chica, no somos una iglesia muy grande, no tenemos muchos miembros en nuestra iglesia, no somos gente adinerada, no somos muy estratégicos. Tenemos un libro de estrategias, tenemos un Dios extraordinario, eso sí. Pero el énfasis que he hecho es para decirles que cualquier iglesia puede cumplir con la gran comisión. Cualquier iglesia, la tuya, la mía, una iglesia chica, una iglesia mediana, una iglesia grande, cualquier iglesia puede. Hay un pasaje aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Estaban en guerra los filisteos contra los judíos. Y entonces Jonatán, hijo del rey Saúl en ese momento, tomó a su paje de armas y dice estas palabras. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Vamos a mantenernos aquí brevemente. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. De manera que si nosotros, siendo pocos, siendo una iglesia chica, no adinerada, no estratégica, hemos podido hacer lo que algunos de ustedes pueden ver porque esto es algo público. Entonces, cualquier iglesia puede. Cualquier iglesia puede. ¿Por qué las iglesias grandes pueden cumplir con la gran comisión? Porque para el Señor no es difícil salvar con muchos. ¿Por qué las iglesias chicas pueden cumplir con la gran comisión? Porque para el Señor no es difícil salvar con pocos. O sea, el que salva es el Señor. El que hace discípulos es el Señor. Y para Él le da igual si somos muchos, si somos pocos. Si es una iglesia con muchos recursos financieros o si es una iglesia con nada de recursos financieros. Nosotros no tenemos un colchoncito hablando financieramente. Oh, pues ahí guardamos unos 50,000 pesos para alguna emergencia. No, no los tenemos. Cada semana el Señor nos sorprende. De manera que, hablándole a iglesias, hablándole a pastores, colegas en el ministerio y cada uno de los que quieren participar en el reino de Dios, en el extendimiento de su reino, cada uno de los que quieren participar
en el cumplimiento de la gran comisión. No se trata de lo que ustedes puedan hacer, siendo muchos o siendo pocos. No se trata de lo que podamos tener, hablando de dinero, el poder económico, de ninguna manera. Se trata de lo que Dios quiere hacer y de lo que Él puede hacer. Pero ¿estás dispuesto a ser usado por el Señor? Tú, pastor, colega, amigo. Tú, iglesia chica, iglesia grande. Y aquí 2 o 3 preguntas como reflexión. ¿No tienes la fe suficiente para hacerlo? No te preocupes. Enfócate en la fe de Jesús. Él tiene la fe de que se puede hacer. ¿No tienes poder suficiente para cumplir la gran comisión? No te preocupes. Enfócate en el poder del Espíritu Santo. Él tiene el poder, todo poder. ¿No tienes habilidad estratégica para hacer un plan y cumplir con la gran comisión? No te preocupes. Dios nos ha dado un libro de estrategias, su palabra, la Biblia. Métete en ese manual. Observa las estrategias que Dios usa en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Pentateuco, en los libros poéticos, en los libros históricos. La Biblia está llena de personas y ejemplos, de patrones que nos pintan cómo Dios quiere hacer el cumplimiento de la gran comisión. El Señor lo quiere hacer, Él puede hacerlo, pero Él quiere que tú seas el instrumental humano para llevar a cabo el cumplimiento de esa misión de Dios. Ahora, todo comienza con la salvación y el arrepentimiento. Todo comienza con la salvación y el arrepentimiento. Y cuando hablamos del discipulado, obviamente, todo tiene que comenzar con la salvación y el arrepentimiento. Hablemos brevemente de la diferencia entre salvación y arrepentimiento. Gramaticalmente, ¿qué es la salvación? La palabra salvación nos habla de la acción y el efecto de salvar. Y esto implica 2 personas. El salvado, el que recibe la acción y el efecto de la salvación. Y el salvador, el que realiza la acción de salvar. Y por ello se le llama el salvador, gramaticalmente. ¿De qué voy a ser salvado? Podemos hablar de muchas cosas, pero puede ser salvado de la condenación del infierno. Puede ser salvado de la mediocridad. Puede ser salvado de la desobediencia por no estar cumpliendo la gran comisión. O sea, hay muchas cosas. Ahora, bíblicamente, ¿qué es la salvación? En la Biblia, la salvación no es una idea, la salvación no es un concepto. En la Biblia, la salvación no es una doctrina teológica. La palabra que los teólogos les gusta usar y han acuñado, ¿verdad? Es la palabra soteriología. Soteros, Salvador. Pero bíblicamente, ¿qué es la salvación? Allá en el libro de Lucas, en el capítulo 2 y el verso 25 al 30, había un anciano que la Biblia dice que era justo y piadoso, llamado Simeón. Y Dios puso en sus labios la definición de salvación. Vamos a ver. Lucas 2:25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo:
Ahora, Señor, imagínenselo con el bebé Jesús en sus brazos. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación. No es una doctrina teológica. Ahora, tiene su lugar. Yo lo sé. Cada una de las ologías de la Biblia. La teología, la soteriología, la cristología, la angelología, lo que sea. Todo tiene su lugar. Pero aquí estamos tratando de hablar de algo práctico. ¿Cómo es que una iglesia chiquita, como la iglesia Berea de Saltillo, con pocos miembros y sin dinero, ha podido llegar hasta lo último de la tierra? Ese es el punto. Ahora, señalar que Jesús es la salvación, que Él es el Salvador, Él es el que salva, pero Él es la salvación, no es nada nuevo. Si pueden ver conmigo ahí en el libro de Colosenses capítulo 3, y obviamente lo dejo en la pantalla, en el versículo 11, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Él es el Salvador, Él es la salvación. Hablando con las hermanas de María y de Lázaro, María y Marta, les dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Él es el todo, en todos. Aquí en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y Él es el que justifica. Ahora, aquí también en la pantalla les dejé el pasaje de Juan 11, donde el Señor Jesús está hablando con Marta. Ya mencioné hace un momento esto. Está hablando con Marta. Lázaro acababa de morir. Y ahí está Marta haciendo un reclamo velado en cierta manera, pero era un reclamo. Y entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Marta acababa de decir, yo sé que mi hermano resucitará. Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El Señor es todo en todos. Él es el Salvador, Él es la salvación. Él es la vida, Él es la resurrección. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Lo repito. El que tiene al Hijo, enfócate en el verbo tener. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él es la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Puedes tener la creencia religiosa que tú quieras. Puedes tener la iglesia o la religión que tú quieras. Pero si no tienes al Hijo, porque el Hijo es la vida, si no tienes al Hijo, al Señor Jesucristo, no tienes la vida. No tienes la salvación. Él es la salvación. Han visto mis ojos tu salvación, dijo Simeón. Ahora, el gran deseo en el corazón de Dios es que toda persona de cualquier grupo étnico, incluyendo las etnias urbanas, puedan entender la salvación. Porque el Señor quiere que sean salvos. Miren cómo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 8 al 10. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. No durmamos como los demás. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Dios nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A cualquier grupo étnico, los mixtecos, los tarahumaras, los coras en Nayarit, cualquier grupo étnico, y aún las etnias urbanas, ya lo dije. Termina el versículo 10 diciendo, quien murió, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, los versículos 11 y 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Escritura declara que no hay ningún otro que pueda salvarnos. Jesús es la salvación y Él es la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Qué es la salvación? Una persona, el Señor Jesucristo. Y si tú quieres ser salvo, necesitas tenerlo en tu ser. Todo comienza con la salvación y el arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Gramaticalmente ocurre algo curioso con la palabra arrepentimiento. Porque arrepentimiento, el término en sí, es un sustantivo. Y algunos lingüistas muy calificados señalan que el verbo arrepentir debe mostrarse como arrepentirse. Por esa razón, la conjugación siempre va acompañada de un pronombre. Yo me arrepiento. Tú te arrepientes. Él se arrepiente. Nosotros nos arrepentimos. Es algo interesante. Pero ahora, bíblicamente, ¿qué es el arrepentimiento bíblicamente? Para las cuestiones importantes de la misma Escritura, hay un principio bíblico que vamos a aprender más adelante, pero aquí se los adelanto. La Biblia se define a sí misma. La Biblia se define a sí misma. Las palabras, las ideas, las frases, los conceptos de la Biblia hallan su definición en la misma Escritura. Lo que tenemos que hacer es comparar la Escritura con la Escritura. Entonces, bíblicamente, ¿qué es el arrepentimiento? Allí en el libro de Mateo capítulo 21, los versos 28 al 30, ahí se nos enseña lo que es el arrepentimiento. Allí vamos a encontrar a un padre que le manifiesta su voluntad a sus hijos, que vayan a trabajar en su viña. Dice, comenzando en el verso 28, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Esa es su voluntad. Quiero que trabajes en mi viña. La viña es del Padre, y el Padre está enviando a sus hijos. Al primero, versículo 29, respondiendo él dijo, no quiero, punto y coma. Ve hoy a trabajar a mi viña, no quiero. Así fue la respuesta inmediata de aquel muchacho. Pero después, arrepentido fue. Después. ¿Cuándo? Después. Después es un adverbio de tiempo. Otro adverbio de tiempo que a veces usamos en lugar de después es el adverbio luego. Luego. ¿Cuándo? Luego. Pero el adverbio de tiempo luego implica prontitud. Ya. Inmediatamente. ¿Recuerdan Isaías 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No significa, ven después, ahí cuando tengas el tiempo, cuando te dé la gana. No, dice, venid
luego. Venid ya y estemos a cuenta. El adverbio usado acá es después. No quiero, pero después, arrepentido, fue. Después, ¿cuándo? 2 horas después, 2 días después, 2 semanas después, 2 meses después, no lo sé. Pero a este muchacho le tomó un tiempo para reflexionar, reaccionar. Y al final de cuentas, arrepentido fue. Dice el verso 30, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. O sea, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. No fue. Ahora, no nos vamos a meter aquí en la palabra griega, ahí se las dejé escrita en el pizarrón. La palabra, y con esto no quiero implicar que hablo griego de ninguna manera, lo único que tenemos que hacer es meternos al Google. Un niño le dijo a su papá, ayúdame con esta tarea. Y el papá le dijo, Googleéale, hijo. O sea, métete al Google. Entonces, es fácil, cualquiera puede hacerlo, pero la palabra griega para arrepentimiento lleva la idea de preocuparse después, lleva la idea de lamentarse, lleva la idea de arrepentirse, de tener pesar. Lo que se ve en este muchacho es que después cambió de idea, cambió su manera de pensar. El primero, el que dijo no quiero, después arrepentido fue para cumplir la voluntad de su padre. El arrepentimiento lleva la idea entonces de un cambio de mente, es la primera definición que nos dan los teólogos. Un cambio de perspectiva, un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio de orientación, de dirección. El arrepentimiento se asocia con la conversión y la conversión significa dar la vuelta. Allá hace muchos años en la primaria, en la escuela, ¿verdad? No sé qué hacen hoy los niños, aunque tengo nietos, pero no voy con ellos a la escuela. Pero los niños que llevaban la bandera, el que llevaba la voz de mando, iban marchando los niños y decía el que llevaba la voz de mando, atención escolta, conversión a la derecha. Y daban la vuelta a la derecha. Conversión a la izquierda. Y daban la vuelta a la izquierda. Entonces, convertirse es dar la vuelta. Y de esta manera el arrepentimiento es un giro de 180 grados. La persona va caminando hacia el pecado y da la vuelta hacia Dios. De ir caminando hacia el pecado, dar la vuelta hacia Dios. Entonces, eso es el arrepentimiento bíblico. Es un cambio del pecado hacia Dios. Es un cambio inmediato que ocurre en el momento mismo de la salvación. En el momento mismo de la salvación. Pero también es un cambio progresivo que se manifiesta como actitud y o estilo de vida. Actitud o estilo de vida. De manera que el arrepentimiento es eso. Un cambio de actitud, un cambio o un estilo de vida que te mantiene moviéndote siempre hacia Dios. Siempre. Ahora, ¿cómo se relaciona el arrepentimiento con el discipulado bíblico? Si una persona no es salva, hablando de la salvación, no puede ser discipulada. Y si una persona no tiene una actitud de arrepentimiento, no puede ser discipulada. ¿Cómo se relaciona? En Mateo,
capítulo 18, el Señor Jesús habló de convertirse, de cambiar, de volverse como niños, señalando la manera de la conversión. Dice en Mateo 18, del 1 al 3, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, si no os convertís, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Algo semejante dijo el mismo Señor Jesús en Marcos 1:15. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Estaba pidiendo una actitud de arrepentimiento y estaba pidiendo fe para la salvación. Una actitud de arrepentimiento y fe para la salvación. Fe en el Evangelio. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, las palabras de Pablo fueron semejantes. Pablo fue discípulo del Señor Jesús. Dice en Hechos capítulo 26, comenzando en el verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Anuncié que se arrepintiesen, un cambio de actitud, un cambio de mente, y se convirtiesen a Dios. Pero dice aquí, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas, no, noten bien por favor, no dice obras dignas de salvación. Y esta frase se repite en otros pasajes. Juan el Bautista al predicar les decía lo mismo, hagan obras dignas de arrepentimiento. No dice obras dignas de salvación. La salvación comienza cuando creemos en Jesús y es gratuita y no es por obras. El arrepentimiento igual comienza con el nuevo nacimiento cuando creemos en Jesús, pero es una actitud que se mantiene y se ve en la Biblia muchas veces como producto o resultado de la salvación. Una persona que no tiene una actitud de arrepentimiento no puede ser discipulada. Lo repito, si el discípulo no tiene en su vida la actitud de arrepentimiento, no podrá ser discipulada. O sea, podemos enseñarle, se inscribe en el curso de discipulado bíblico y le enseñamos todo, le damos toda la información. Pero no habrá una verdadera transformación en su vida por no tener la actitud de arrepentimiento. ¿Qué dijo el joven rico? No quiero. Pero después, arrepentido fue. De hecho, vamos a regresar allí a la parábola de los dos hijos. Y vamos a comenzar otra vez leyendo desde el versículo 28, estamos en Mateo 21, verso 28, capítulo 21, verso 28, y vamos a ver ahí cómo esta misma parábola nos pinta dos clases de discípulos. Vamos a ver, verso 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. ¿Qué está haciendo este muchacho? Está manifestando abiertamente una actitud de rebeldía. De manera que este muchacho representa a aquellos discípulos que manifiestan esta actitud, rebeldía. No quiero. Ha habido personas aquí en nuestra iglesia que dicen, no, ni crean que voy a ser discipulado.
y se arrepienten y se someten a la enseñanza. Y ha habido otros que han dicho lo mismo y no se arrepienten, ¿verdad? Pero el punto es este. Este muchacho representa a aquellos que abiertamente manifiestan una actitud de rebeldía. Ahora, antes de leer al segundo, quiero que sepan que ninguno de los dos, ni el primero ni el segundo, fueron alabados por el Señor Jesús. ¿Qué dice el versículo 30? Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Y no fue. Este muchacho, el segundo, representa a aquellos que dicen que obedecerán a Dios, pero no lo hacen. Estos están representados por este segundo hijo. Sí, sí, pastor, yo quiero ser discipulado. Toman 2 o 3 clases y se van. Sí, yo voy de misionero. Y llegan y al poco tiempo desertan. Sí, voy a hacer esto ahí en la iglesia. Yo me encargo del aseo, yo me encargo de lo que sea. Hay un canto que el hermano Hilario, no lo cantamos públicamente, pero el hermano Hilario lo recuerda de su juventud. Dice, todo mundo dijo que sí cumpliría, pero al final ninguno no cumplió. No me sé la tonadita, ¿verdad? Pero está representado por este segundo muchacho. Ahora recordemos, ninguno de los dos hijos fue alabado por el Señor. Dice el verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Muy bien. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. No se arrepintieron en el acto, pero tampoco se arrepintieron después. Ahora, ninguno de estos muchachos inicialmente tuvo la actitud ideal. El primero dijo, no quiero. Y aunque el segundo dijo, sí, Señor, voy, no fue. El primero no se arrepintió en el acto, sino después, 2 horas después, 2 días, dos días después, 2 semanas después, qué sé yo. Sí lo hizo, pero esa no es la actitud que el Señor espera. ¿Cuál es la actitud correcta? La actitud correcta es la del Señor Jesús. Miren lo que él mismo dijo en Juan capítulo 8 y el verso 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús fue el primer enviado del Padre. El que me envió conmigo está. Él no dijo, no quiero. Inmediatamente obedeció la voluntad del Padre. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Siempre. Y les doy aquí 2 citas para que las busquen al terminar. Ya casi terminamos. Busquen en su casa el Salmo 48 y Hebreos 10, 7 al 9. Lo repito, Salmo 48 y Hebreos 10, 7 al 9. ¿De qué hemos hablado hoy? Bueno, lo primero que les dije fue la frase, el proverbio de los ancianitos, de los antiguos, que dice, de los arrepentidos se sirve Dios. Y les dije que el arrepentimiento es indispensable para ser discipulado. El arrepentimiento es indispensable. Cuando una persona no manifiesta en su vida la actitud de arrepentimiento,
entonces nos damos cuenta que no le va a funcionar. Ahora, les mencioné el ejemplo de Berea en Saltillo, diciéndoles que no somos una iglesia grande, una iglesia adinerada, o una iglesia estratégica o con una fe extraordinaria. Pero sí tenemos un Dios extraordinario que nos ha dado un libro extraordinario, un libro de estrategias, su palabra de Dios. Y además nos ha dado el poder extraordinario de su Espíritu Santo. Pero todos tenemos lo mismo. Cualquier iglesia de cualquier tamaño. También les dije que cualquier iglesia puede cumplir la gran comisión. Y la razón de mencionarles el ejemplo de Berea y de hacer énfasis en que no somos muchos miembros y no tenemos mucho dinero, fue para decirles, si nosotros, que no somos estratégicos, no somos muy inteligentes, hemos podido hacer esto, cualquier iglesia puede. Cualquier iglesia puede. Si no tienes fe suficiente, echa mano de la fe de Jesús. Si no tienes poder suficiente, echa mano del poder del Espíritu Santo de Dios. Y si no eres una persona, un pastor o una iglesia estratégica, echa mano del libro de estrategias que Dios nos ha dado, su palabra, la Biblia. Y la última cosa que mencioné aquí es que la salvación ocurre una sola vez cuando creemos en Cristo. Pero el arrepentimiento es un cambio del pecado hacia Dios, pero también es un cambio progresivo, que se ve como una actitud, como un estilo de vida que te mantiene moviéndote hacia Dios. Te mantiene moviéndote hacia Dios. Aunque el arrepentimiento comienza con la salvación, es una actitud que se debe mantener en todo, en todo. Tú que ya eres un creyente maduro, tú te das cuenta. Cuando una persona le dice al Señor que no, pierde bendiciones. A veces Dios les obliga, pero pierden la recompensa. Pierden la recompensa. Bueno, esto forma parte de la introducción al discipulado bíblico. Si Dios permite, la próxima ocasión, todavía continuando con introducción, quiero hablarles de la importancia de tener un plan, la importancia de tener una estrategia. Pastor, pero dijiste que no son estratégicos. Claro que sí, no somos estratégicos, pero tenemos un libro de estrategias y se llama la Biblia, la palabra de Dios. Que Dios bendiga sus vidas en esta semana. Oren con su familia. Sigan orando por esta iglesia, Berea. Sigan orando por los misioneros que Dios nos ha dado. Hasta la próxima.